¡Oli! ¡Eh! ¡Oli, oli, oli! ¡Nie! A ver que me coloque yo bien en la pantalla. Ahí está. ¿Se escucha bien la Rada? Hola, hola. Sí, se escucha bien, Rada. Perfecto, maravilloso. A ver, dame un segundito. Que me escucho yo a mí misma. Que voy a subir un piquito la música. Porque no se escucha nada. Y a quitarme la tecla del... a quitarme la tecla del OBS. A ver, Ahí estoy está. fuera. Adiós. No te preocupes, ya está, ya estás. Ya está, así un microsegundo. Pues bueno, esta es nuestra primerita vez aquí hablando de estas cosas. Pues algún fallo tiene que haber, obvio. No pasa nada. Para los siguientes días, si es que hay, porque os guste, pues repetiremos. Si no, pues no. Hoy, pues aquí tenéis a Rada, que, bueno, aparte de no-hitter, es historiador. Ahí está. Aparte de no-hitter, sí. Aparte de la desgracia de ser no-hitter, tengo una desgracia de ser historiador también. Así que vamos a hablar pues, de historia un poquito, pero una historia guay. De hecho, ese tema lo ha elegido él, así que, pues eso. ¿Quieres presentarte o decir algo, Rada, ya que estás? Yo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Guapos y guapas. Hola, buena tarde. Por cierto, Rada, si me ves que me voy, tú sigues aquí charlando tú de esta que no, sí, tú. Soy culo inquieto, pero tú Vale. tu bola. Tú a tu bola. Tú como estuvieras en tu streaming contando tus cosas ahí de Atila, que ¿Cómo no te los tengo hits de Sekiro? No, ese giro tampoco. Que ahora me tengo que poner yo a capturar tu juego es un poco complicado. En fin, de este tema Estoy bajito, dice la gente. que está bajito ahora, pero bueno. A ver, unos 72 tampoco. Tan bajito estás. A ver. Uy. A ver. Habla ahora, a ver. Hola, ahora mejor. A ver, esas gentes. ¿Está bien así? Ahora perfecto, dice la gente. Muy bien, muy bien. Vale, maravilloso. Pues eso, vamos a hablar un poquito del señor Vlad III, Vlad el Empalador, Vlad Tepes, no sé cómo lo conozco, o sea, es que tiene muchísimos nombres este señor. Drácula. Drácula, sí, Drácula, que de hecho es uno de sus nombres, es su título, de hecho, es su título. Así es. Por herencia, de hecho. En fin, pues vamos a empezar, si quiere Rada, hablando de su papá, para saber dónde nace el niño. Va a ver dónde viene. El amigo Vlad II, que de ahí también vendrá luego la confusión y lo de Drácula y el término Drácula, de dónde viene todo esto, que supongo que también te lo has mirado, ¿no? Sí, voy a poner aquí una fotito, de hecho, del señor Vlad II. Ese Vlad II, buena cara no tenía el señor, o sea, ya lo veis ahí que... Bueno, pues muchas virtudes, la belleza no era una de ellas y la alegría, por lo que parece en la foto, tampoco. No. Pues Vlad II es de la zona de Valaquia. Y dice, ¿dónde coño está Valaquia? ¿No? Vamos. Te preguntarás tú en tu casa. Aquí está Pues, Valaquia. ahí está Valaquia. Haz grande ese mapa, si puedes, porfa. Sí, pues, Que la gente lo vea bien. aquí está Valaquia. Eso es la zona más o menos de la actual Rumanía, Moldavia, pero bueno. Como veis a la izquierda está el Imperio Austriaco, que bueno, era Imperio Húngaro, ¿vale? Este mapa es un poquito... Bueno, más... Austrohúngaro, ¿vale? Austriaco solo tampoco está bien dicho, de hecho era más húngaro que austríaco en esta época. Correcto. Y que era la mayor potencia, eran los herederos del Sacro Imperio Romano Germánico, la mayor potencia de Europa a nivel estado, o sea, era el estado más fuerte de esta época, que nos situamos en el siglo XIV después de Cristo, o sea, digamos 1300 y pico, 1300 y pico 300, esto es 1360 y algo. Tenemos a la derecha el Imperio Ruso, que también era una gran potencia, aunque un poquito desestructurada todavía, por el ataque que había habido de los mongoles, el Imperio de Gengis Khan se había disuelto, estaban un poco todavía recomponiéndose de una época bastante convulsa, peleando contra los gigantes de las estepas. Y en el sur tenemos a la mayor potencia de la época, que es el Imperio Otomano. ¿Quiénes son los otomanos? Venían los turcos. Venían fuertecitos los turcos. Venían fuertecitos como la leche. Literalmente,
si tienes por ahí el mapa del Imperio Otomano. Sí. Por aquí tiene que estar. Aquí está, que me lo has pasado antes. Ahí a lo grande que se vea que hay. ¿Veis? Todo eso, eso fue el máximo esplendor del Imperio Otomano en el siglo XVIII, ¿vale? Pero si veis abajo la leyenda, más o menos veis cómo se fue expandiendo. En esta época ya estaban a las puertas de, o sea, estaban a las puertas de Europa, habían ya conquistado Grecia, habían conquistado los Balcanes, tenían muchísima zona conquistada. Pero el problema de esta zona era que lo que había entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano era la zona donde estaba el amigo Vladimir II, que es la zona de Valaquia, estaba la zona de Moldavia y la zona de Transilvania, la actual Rumanía. Y aquí en esta zona es donde se van a pegar todo el mundo de hostias. Básicamente un sándwich de imperios y tenemos aquí a estos señores con sus pequeños reinos feudales, Sí, pues en medio de las herederos hostias. de los reinos feudales, sí. En medio de las hostias. Transilvania sí que era vasalla del Imperio Austrohúngaro. Moldavia y Valaquia no lo eran reinos independientes dentro de que tenían a dos gigantes presionando uno por cada lado. Aunque se presuponía, porque ya veremos luego que esto, lo de la religión, se lo van a pasar por el forro cada vez que puedan. Correcto. Eran básicamente dos zonas, tanto Moldavia como Valaquia, eran títeres de lo que decidía o el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano. Y es un poco de introducción dónde estamos ahora mismo. Y también, ya que estamos hablando del señor Vlad II, del padre de Vlad III, pues que era cristiano. El señor era cristiano. Entonces tenemos aquí también un problema, también poner un poquito de contexto en fin de hablar de la Guerra Santa, la reconquista de la Tierra Santa. Las cruzadas acababan de terminar, hacía claro. 100 y pico años, 200 y algo años, sí, 1200 y algo. Claro, las cruzadas estaban recién terminadas. Exacto, y había quedado aquí unos señores feudales pues que eran cristianos y de hecho de ahí de donde le viene el Dracul a este señor, que de la serie de una orden que se llamaba la Orden del Dragón, que es Dracul, la Exacto. Orden del Dragón. Aquí hay una confusión, sí, que tú, bueno, la vas a explicar supongo, ¿no? No, di, habla. Aquí hay una confusión porque, claro, la orden del Dragón era ay, no me sale la palabra, como los lords en Inglaterra, o Sir, sí. Una condecoración, digamos, ¿no? Sí. Con la condecoración más alta del Imperio, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico. A Vlad II le dan, pues, Caballero de la Orden del Dragón y es Dracul. Y ya cuando cambia su nombre de Vlad II a Vlad II Dracul. Exacto. Dracul es dragón. Dracul es dragón, pero en rumano es diablo. Es diablo, exacto. Entonces aquí ya van a empezar las confusiones. Luego más adelante y se generará todo el lore, ¿no? Que explicará Chío mejor que yo, porque yo tengo nociones, pero sé más del personaje histórico que de lo que es la leyenda. Y aquí empezarán las confusiones con Dracul, porque el hijo de Vlad II, que es Vlad III, que es Vlad Tepes, es Vlad III Draculea, que es hijo de Dracul. Sí, pero el EA, la terminación EA es hijo de. Entonces hijo de. Es el hijo del dragón, básicamente es como se le va a llamar, pero en rumano es el hijo del demonio. Exacto. Para que se hagas una idea. Exacto. Pues de esta parte, de esta base partimos con este señor que está ahí, ya os digo, pues con su reino feudal y tiene a tres grandes imperios rodeados y además pues el demonio, ¿no? Que tiene ahí impuesto. En fin. Bueno, deciros que este señor era hijo bastardo, ¿no? Y su padre también era hijo bastardo. Sí. Y que, en fin, va a tener dos niños que se llamaban Radu, perdón, y Vlad III. Pues tuvo más, o sea, tuvo muchísimos más. Sí, pero... O sea, el padre, o sea, Vlad II era un picha brava, tenía hijos por todos lados. Sí, pero los centramos en estos dos. Exacto. Los dos legítimos eran estos dos. Y que aunque la madre de Vlad y, bueno, la esposa de Vlad II, la madre de... Vamos a llamarlo Drácula para que entendernos. Sí. La madre de Drácula, que es la esposa de Vlad II, murió cuando eran muy pequeños ellos. Y bueno, tuvieron una infancia un poquito extraña y la adolescencia tuvieron aún peor. No, sí, es que ahora vamos a eso.
La cosa es que ocurre una serie de problemitas porque ya os digo que estaban invadiendo, intentando, pues los otomanos por abajo, el imperio húngaro por arriba, y siempre estaban ahí pues de peleas, básicamente. Y con los húngaros va a pasar una cosa, que van a intentar invadir pues una serie de regiones, y obviamente los otomanos también. Y de hecho, lo que va a pasar es que se va a aliar este señor con los húngaros para ir en contra de los otomanos. ¿Y qué pasa? Pues que la primera batalla la ganan los húngaros. Sí. Y Con a el él rey le que era mandan... Juan Unyadi, era el rey de la época. Efectivamente, Juan Unyadi. O el emperador, vaya. Y le mandan a la segunda batalla y a este señor lo capturan, los otomanos. Lo capturan. Y ahora que este señor está capturado, le van a poner sus tierras como vasallas de los otomanos, y además se van a quedar a Vlad, a su hijo, a Vlad III, y a Radu, a los dos niños, como prisioneros, los otomanos, para mantener su... Sí, de rehenes, para mantener Exacto. el pacto. Efectivamente. Y esto Pero ¿qué ocurre pasa? en Claro. 1442, en concreto. ¿Qué pasa? Que, claro, esto al rey austrohúngaro o al emperador austrohúngaro, a Juan Unyadi, no le hace ni puta gracia, obviamente. Obvio. Que Valaquia se haya aliado con los turcos no le hace ni puñetera gracia al imperio austrohúngaro. ¿Y qué decide hacer el imperio austrohúngaro cuando Vlad II vuelve? Es matarlo. Efectivamente. Y lo matan, de hecho lo matan. Juan Unyadi mata a Vlad II. Y Efectivamente. pone a un pelele, que ahora veremos también lo que pasa con el pelele. Mientras tanto, lo que ha dicho Chío, los dos adolescentes, tanto Vlad III como Vlad Drácula, vaya, que entendamos, Drácula. Aquí ya Vlad II está muerto, ya hablamos, cuando hablamos de Vlad hablamos de Drácula ahora. Drácula. Voy a ponerle una fotico aquí de Vlad, ya. Sí. Aquí tenéis al señor Vlad Tepes, pues Drácula, Vlad III. Este señor y su hermano, los dos Radu. quedan a merced de los otomanos y son criados literalmente por ellos. Eran muy Del pequeños. sultán Murat. Exacto. El sultán Murat, que es era un sultán muy importante, pero su hijo, que se crió con Vlad y con Radu, que es Mehmed II, es el emperador el emperador otomano más importante de la historia, que luego veremos lo que hace. ¿No te puedo poner la foto de Mehmed? No, espérate. Vale. Luego, cuando haga lo que tiene que hacer Mehmed, cuando Mehmed le diga, vale. Mehmed, haz lo tuyo, y ya Mehmed haga lo suyo, entonces ya se puede presentar a Mehmed. Pero quedaos con el nombre de Mehmed II, porque Mehmed es literalmente el emperador más importante de la historia del Imperio Otomano, pero de largo, o sea, far away. El Imperio Turco está controlando toda la ruta de la seda, todo el acceso a la ruta de la seda. El comercio en Europa lo controla, o sea, Europa no puede comerciar con Oriente porque el Imperio Otomano está cortando el paso, y el Imperio Otomano era un imperio muy islámico, en plan, bastante radical en contra del cristianismo. Después, claro, de toda la movida de las cruzadas y de todo lo que tuvieron que pasar todos ahí, pues tanto los cristianos como el mundo islámico se radicalizaron de una forma brutal. Vale. Que luego lo veremos también en cosas que hace Drácula que tienen sentido Sí. en torno a esto. De hecho, ya que estamos hablando de la crianza de los niños, háblales un poquito, Rara, tú que sabes más de esto, de Constantinopla en concreto y de cómo... porque se crían allí los dos, en Se crían en Constantinopla. Constantinopla. No, Constantinopla todavía no está conquistada. ¿Todavía no? No. Pues No. según lo de este sí, ¿eh? No. Constantinopla es 1453 cuando se conquista. O sea, aquí todavía no... De hecho, es después de conquistar Constantinopla es cuando Drácula vuelve Pues si te voy a apuntar. la segunda vez. Ah, pues es la segunda vez. Esto es Puede antes, ser esto la es mucho antes. Aquí tenían, cuando se van allí, tienen 13 años. Bueno, Drácula tiene 13 años, Radu no lo sé. Sí, son muy Pero Drácula pequeños. tenía No 13 son años. adolescentes, eso sí es verdad. No son ni Exacto, adolescentes. o sea, son muy pequeñitos. Son niños. vaya. Constantinopla está al sur, que no se ve en el mapa este que me hemos enseñado, pero está en lo que es Estambul. La Estambul actual es Constantinopla, ¿vale? Era la capital de lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino. Con la guerra. Y estaban santa. ya cada vez más rodeados. Grecia era del Imperio Otomano, toda la parte de la península de Anatolia, o sea, Turquía, la actual Turquía, era del Imperio Otomano, y estaban totalmente asfixiados ya.
pero la ciudad eran incapaces, Murad lo intentó muchas veces, fueron incapaces de conquistarla porque era una ciudad muy bien hecha a la hora de sí, tiene una muralla muy grande, cadenas, las cadenas estas que se veían en los que habéis visto en Juego de Tronos, las cadenas estas que salen, que rompen barcos, que salen en Desembarco del Rey, esa idea la coge Martin del puerto de Constantinopla, porque tenían cadenas para romper barcos y para que no pasasen los barcos al puerto. Que eso fue la hostia en su día, una obra de ingeniería brutal. Volviendo a los dos hermanos. A los dos le hicieron mucho bullying, en especial a Drácula. Hay crónicas que cuentan que los humillaban, en fin, eran allí, pues los dos valaquios allí muertos de hambre, de una zona menor que la tenía Turquía, pues porque le interesaba tener una zona cerca del Imperio Húngaro. Pero Radu se convierte al Islam. Sí. Radu sí que abraza al Islam, pero Drácula no. Drácula no. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños crecen. Claro. Los niños crecen y claro. Y crecen viendo una serie de cosas. Porque obviamente estos siguen en guerra y siguen metiendo prisioneros y siguen torturando a la gente. Y esto lo hacen delante de ellos. Y uno de los métodos que tenían los otomanos de tortura, porque deciros que no se muere instantáneo, no. Dependiendo del cómo, ¿vale? Es empalar a la persona. Y ahí es donde Vlad III, Drácula, va a ver cómo empalan a la gente. Va tomando nota. Aquí es la primera vez. Y esto le causa literalmente un trauma al chaval. Un trauma y gustito. Y gustito. Un trauma pero gustoso. Trauma gustoso, sí. Es decir. Voy a hablar un poquito yo de los empalamientos. Técnicas de empale. Eso está guay. Porque... Es bastante divertido. Las hay de varios tipos, ¿vale? La típica que todo el mundo conoce, que es pues meter una estaca de madera o de metal, una lanza o cualquier objeto punzante, de normal a los hombres por el ano y a las mujeres por la vagina, saliendo por la boca. La imagen que tenemos. Así es. Problema que es que esto no era tal que así, o sea, no dejaban caer, no es gravedad lo que va cayendo, no vas a caer, te vas a quedar ahí pinchado y punto, ¿vale? Pues no vas cayendo por la gravedad. La técnica que se utilizaba era de normal, pues a presión directamente contra el palo, y se utilizaban dos. Una era con cuerdas atadas a los tobillos, vale, tengo aquí una foto para que me entendáis lo que estoy hablando. Se sujetaba agradable, el reo, o sea, muy agradable todo. Y se sujetaba el reo y unos tiraban de las piernas y otros sujetaban el palo hasta que salía. Y salía, no es que saliera por la boca en concreto, salía por donde saliese. Donde pillase, el pecho. Directamente. Y luego estaban los expertos empaladores, los verdugos de la corte, los verdugos que tenían profesionales que simplemente se dedicaban a empalar a gente, que lo hacían con más delicadeza para que el reo durase más tiempo vivo y diera tiempo a sacar la información. En este caso se utilizaba pues una maza en la que pues ibas pegándole golpes, introduciendo el palo hasta salir, en este caso sí, por la boca, porque el verdugo era el experto empalador y lo que hacía era seguir la espina, la columna de la persona hasta llegar a la boca. Entonces, la persona podía, de media, decían que duraba 3 días viva en ese estado. Sí. Y la persona que más se sabe que ha vivido empalada son 6 días. Acaban todos muriendo, obvio. Una semanita de Chile en un palo. Claro, el dolor era intenso, te estabas desangrando, la cosa es cuando lo hacían pues con las cuerdas, que también lo hacían con caballos, también tiraban caballos y tal. O lo hacían incluso hasta en árboles, o sea, cogían una rama de árbol que estuviera ahí. No, luego hay una historia guapa con los árboles y un bosque con Vlad. Sí, luego hay una historia guapa con árboles y un bosque. Y claro, ahí ya cuando era a fuerza bruta a pegar el tirón, ya pues el palo salía. Se desgarraban y claro. También es la visión clásica que tenemos, ¿no? Del empalamiento, que es ¡pam! O sea, cuando querían matar rápido sí que no lo dejaban torturándose. O sea, empalaban y tiraban fuerte y a tomar por culo. Pero si querían que pues la cosa se prolongase en el tiempo, ¿no? Para que sufriera, que luego Vlad es muy de eso. A Vlad le gustaba, o sea, Vlad era sádico. Según las fuentes, que siempre lo digo yo, ¿vale? Según las fuentes, que hay muchas fuentes que luego veremos, que ya os contaré, que hay fuentes que, bueno, están un poquito exageradas también.
Pero a Vlad parece ser que la cosa le gustaba bastante. Sí, le gustaba bastante. Bastante mucho, de hecho. Luego ya te pondré alguna cosilla. Pero bueno, la cosa es que también hay otro método de empale que es de costado también. Porque aquí en lo que es el torso, obviamente, pues pillas más órganos vitales y es más fácil que pues directamente la persona se sangre más rápido y acabe. Que dure un tiempo corto, no 3 días, sino a lo mejor unas horas vivo, pero que esté desangrándose durante un tiempo. Y también la típica estampa también de las manos atadas a la espalda, el palo entre las piernas y las piernas dobladas también en el palo y el palo atravesando por el pecho directamente. Esto también se hacía. Y ahí de esto hay una tortura, por cierto, que se da ya en la Segunda Guerra Mundial por parte de los japoneses, que es bastante curiosa, que es el empalamiento mediante bambú. Y es que los brotes de bambú, los brotes pequeños de bambú son muy duros y crecen muy rápido. Y lo que hacían era tumbar a la persona en el suelo, atarla, dejarla inmovilizada y en un bosque de bambú, y los propios brotes atravesaban el cuerpo. Y dejar que la naturaleza, ¿no? Pues siguiera su rumbo, al final, su ciclo natural de meterse por un culo y salir por el pecho, que es el ciclo natural del bambú que hemos estudiado siempre en la escuela. Exactamente, el ciclo de la lluvia y el del bambú. Exacto. Pero sí, o sea, esto pasaba, y yo os digo que el método de empalar a la gente, yo os lo digo ya, esto no viene de ahora. Esto aparece, por ejemplo, en el Código Hammurabi, aquí, en las primeras leyes de Mesopotamia. Aquí, una de las castigos, el castigo fatal, era el empalamiento directamente. O sea, vamos a decir que por toda esta zona ya venían empalando gente desde el 1700 a.C. No, el empalamiento es un clásico, o sea, sí. Espartaco, eso es. El empalamiento siempre ha estado y siempre va a estar. Al final todo vuelve, ¿no? Son modas al final. Pues hay veces que cortar cabeza, pero es verdad, es que esto es así históricamente. Sí. Es como que las modas de muerte, de tortura, como que se dejan de usar, al tiempo vuelven otra vez, como los pantalones de campana. Y de tiro bajo. Claro. Pues sí, o sea, todas estas cosas de tortura, de empales, de todo esto, ya os digo, está entrando al señor Vlad por los ojos, sí, desde que es muy pequeñito. Entonces, él iba con una libretita apuntando todo. Efectivamente, él va mirando cómo se hace y cuánto vive la gente, cómo es el método que utilizan, en fin, qué cosas. La cosa es que cuando tiene unos 17 años aproximadamente, pues Radu se queda con los otomanos, pero a él le dejan marchar, le dejan libre. Sí, porque le dejan marchar porque Murat dice que, claro, para quitar a... Recordemos que el rey húngaro es el que tiene ahora Valaquia controlada. Entonces Murat dice, vale, declaro a Vlad III, a Drácula, lo declaro legítimo al trono y le apoyo para conquistar aquello. Sale bien, por supuesto, y consiguen pues conquistar Valaquia otra vez y pues es el primer reinado de Vlad. Aunque el reinado no le dura mucho, porque el rey húngaro otra vez, Juan Hunyadi, hace una conspiración y lo manda a tomar por el culo. Efectivamente. Y el rencor de Vlad va creciendo en contra del rey húngaro, ¿vale? De hecho, le hacen prisionero. Se veían prisionero a sí, los húngaros. No, eso es más tarde. Ah, no, mentira, lo hacen prisionero 2 veces, 2 o 3 veces lo hacen prisionero. Sí, lo meten en la cárcel. De hecho, creo que está como 1 año y pico. Está 1 año y lo sueltan, sí. Y lo vuelven a sacar otra vez, en plan, oye, que ya me voy a portar bien con vosotros. Y aquí, pues los húngaros dicen, venga, ala, vete para allá. Y vuelve otra vez a Valaquia, el señor Vlad. Vuelve otra vez a Valaquia. Y aquí, en este momento, vuelve a ser otra vez el heredero, después de salir de la cárcel con los húngaros. Aquí es cuando ya se le va la pinza. Aproximadamente tiene unos 20 y pocos años. 20 algo. Y es un chaval joven que ha visto barbaridades toda su vida y que ahora pues ahora le han dado, pues ya estáis viendo, un terreno, un castillo y de todo. Por cierto, el castillo que hay aquí, que está en la imagen, no es su castillo, este es otro, ¿vale? Os pongo el castillo bueno, el castillo de Vlad, queda esto. Este es el castillo de Vlad.
solo hay ruinas, pero claro, hay que tener una atracción turística para que vaya la gente a ver. Exacto. En Rumanía hay que tener un castillo, pero no, es este. En fin. La cosa es que aquí es donde empieza con sus 20 y pocos años lo que se llama el reinado del terror, porque aquí ya se le empieza a ir la puta cabeza. Los húngaros no le apoyan, odia a los otomanos también, su hermano está metido con ellos, él está en medio de la nada y... Este es el segundo reinado, ¿verdad? Sí, es el segundo reinado. El segundo. Sí. Vale, el segundo hay que tener algo en cuenta, que es lo que he hablado antes de Mehmed II, que cuando Juan Hunyadi vuelve a echar a Vlad se tiene que refugiar, tiene que irse a la zona de Moldavia, que tiene allí primos, tiene familiares, y ahí conoce, de hecho, a la familia Báthory, la conoce ahí, que luego también tiene su historia, Sí. pero bueno, eso es otro día. Ahí conoce a esa familia y bueno, pues se ve que es una familia un poco especial también. Sí, Total, que él está allí y mientras está allí pasa algo que parecía impensable, y es que Constantinopla cae a manos de Mehmed II, que creo que ya puedes poner a Mehmed II y la caída de Constantinopla. Y vosotros en la escuela siempre se ha dado, todo el mundo, yo también lo di, que la Edad Media acaba cuando Colón descubre América. Realmente en Europa la Edad Media acaba cuando cae Constantinopla, cuando el Imperio Romano desaparece. O sea, el Imperio Romano quedaba Constantinopla y unos lugares más de la zona. La cosa es que Mehmed II, gracias a la pólvora del río de China, gracias a tener un sistema de asedio que jamás había visto, que eran las bombardas, los trabucos, los genízaros, una fuerza de élite turca, que era la infantería turca de élite, que iban ya todos con fusiles de la época, voy a decir fusiles para que se entienda, ¿vale? No se llaman fusiles. Y con todo esto, las bombardas, los trabucos, Constantinopla, la muralla es muy grande, pero a una bombarda no puedes detenerla con una muralla. Entonces, cae Constantinopla, el Imperio Turco es el dueño de toda la zona ya no hay nadie que se lo ponga. Y es cuando Mehmed II, después de hacer esto y ya poniendo su foco en el Imperio Húngaro, decide apoyar a Vlad para quitar al pelele de Juan otra vez y mandar a tomar por saco Valaquia y adherirla al Imperio Otomano. ¿Qué es lo que pasa? Que Vlad, cuando va, dice, pues ahora yo odio mucho a Juan, pero ahora me viene bien porque yo odio más a los turcos por todo lo que me han hecho sufrir durante la adolescencia, los odio mucho más. Entonces lo que hace Vlad es, al volver a Valaquia, en vez de conquistar a favor del Imperio Turco, se alía con el Imperio Húngaro para quedarse él y echar a los turcos de allí. Y es cuando empieza lo que se conoce como la época del terror de Vlad III, que es literalmente masacrando y matando todo lo que pilla. Que es verdad que no era lo único que lo hacía en la zona, porque ya hemos dicho que esto es una zona de guerra absoluta entre dos grandes imperios, y aquí era tonto el último. Todo el mundo torturaba, todo el mundo asesinaba, mataba pueblos, echaba sal en los campos y todo el mundo hacía lo más grande. Lo que pasa es que a Vlad se le fue un poquito de las manos el tema. Se le fue al punto de que a pequeños nobles de Valaquia que estaban en contra de él, y esto ya pues se mezcla, ya te digo, un poco la ficción con la leyenda aquí, ¿vale? Sí, o sea, lo que es historia, exacto, la cena de los boyardos. Llama a algunos nobles a cenar para hacer, pues eso, las paces, para que le acepten como el nuevo príncipe de Valaquia y todo el rollo. Y este señor, cuando está en mitad de la cena, pues si habéis visto Juego de Tronos, pues lo mismo, la cena sangrienta, la boda sangrienta, pues lo mismo, entra todo el ejército es la cena de los boyardos, y se los cargan directamente. Sí. La lía pardísima. De hecho, tenía obviamente concubinas, y él, como su padre era bastardo, su abuelo era bastardo, también cuenta la leyenda que tenía una concubina que le dijo un día que estaba embarazada, y él la abrió por la mitad, la cortó en dos para ver si tenía algo dentro, para ver si estaba embarazada, porque no era su esposa. Él, en este momento todavía no se ha casado, se va a casar más adelante. Supuestamente, porque no se sabe, de hecho, con la hija del señor Juan. Supuestamente que se casa con ella, porque no hay datos de esto. Pero claro, o sea, la abre por la mitad para ver si está embarazada de verdad, porque igual que su padre y su abuelo eran bastardos, él no quería ningún bastardo. Entonces directamente la mata.
Y a, Claro. a cualquiera que le levantara la voz, cualquiera que no le dijera las cosas, o sea, a los sirvientes, por ejemplo, se decía, yo te digo, esto mezcla ficción con leyenda, con realidad, que en una de las partes del castillo donde estaban los sirvientes, que tenía una pequeña capilla donde rezaban, él les obligaba a rezar. Y al sirviente que se le portase mal o que no le hubiese traído las cosas como él pedía, tenía una pequeña trampilla en la que le obligaba a rezar ahí, y si veía que no estaba suficientemente arrepentido o porque le salía de los cojones, la trampilla caía y abajo había estacas. Había estacas y el señor ya quedaba literalmente empalado en las estacas. Lo típico. Lo típico. Así es como empieza. Esto como empieza, gente. No como termina. Acaba mucho peor. Acaba mucho peor. Total, que tenemos. Aunque era un reino independiente, entre comillas. Y el Imperio Húngaro había ayudado, pero eran independientes, ¿vale? O sea, la única zona que era realmente dependiente del Imperio Húngaro era Transilvania. Valaquia y Moldavia eran autónomas en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que Vlad no era imbécil. O sea, Vlad sabía que para que los turcos no le atacasen, tenía que pagarles tributo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en que Vlad se harta de pagar tributo. Y es cuando empieza la guerra contra los turcos. Y es cuando empieza a liarse, pero a liarse la más gorda. Efectivamente. Porque a todos los turcos que intentan, de hecho, Mehmet en persona e incluso intenta invadir, y tienen que acabar saliendo corriendo de las atrocidades que ven por el camino. O sea, es que literalmente Vlad era un maestro del terror. Era un maestro del terror, o sea... Las crónicas obviamente están absolutamente exageradas. Sí. Pero se cuenta que durante su reinado, sobre todo el segundo, que es el más largo, que son 7 años, se calcula que pudo empalar a 100.000 personas. A ver, 100.000, en mi opinión, es muy exagerado. Sí, sí, ¿Que pudiera estar cerca? Seguramente sí. De hecho, te digo ya que más adelante, ¿vale? En 1462, en concreto, él manda una carta al rey húngaro diciendo que, porque le están... La quería leer también, sí. Le están atacando por todos los flancos, porque a este punto obviamente está matando a los boyardos, está pegándose con los turcos, no tiene aliados en ninguna parte, No para tiene. que lo entendáis. O sea, es literalmente Valaquia contra el mundo, ¿vale? Y Moldavia es lo único que... porque es sus primos. Moldavia es lo único, pero claro, Moldavia también estaba con lo suyo, con Claro, los rusos. pero no era aliado en ese sentido. No se peleaban, pero no era aliado. Entonces era Valaquia contra el mundo directamente. Y tenía un ejército bastante pequeñito que este señor, no que tal. Pues la carta que le manda al rey húngaro en 1462 dice que ha empalado a 23.884 personas. Y es importante porque ese señor era minucioso. Contaba los cadáveres cortándoles las cabezas. Les cortaba las cabezas y sabía cuántos muertos había. Y les decía que tenía que contarlas. O sea, las tenían que contar sí o sí. De hecho, en ese mismo viaje creo que le manda un par de bolsas de orejas, un par de bolsas de narices cortadas al rey húngaro, en plan, mira, es que soy todo pro matando turcos. O sea, sí, Sí. creo que cabezas, miembros, creo que había una bolsa de brazos, una bolsa de piernas, una bolsa de... En plan, eso le llega al rey a la corte y le abren allí las bolsas y... Claro, Vlad lo envía en plan, hostia, soy todo pro, pero... Imaginaos la cara de la corte de Hungría, ¿no? Cuando vio aquello, diciendo, vale... Trozo de persona. Igual ahora no os es útil, pero... cuidado con este tío también. Claro. Es verdad que lo que ha dicho Chío un poco, ya para terminar esta parte, que el ejército de Vlad era minúsculo en comparación muy con el pequeñito. Imperio Otomano y con el Imperio Húngaro. Sobre todo con el otomano, que era el más grande de la época. Se calcula ¿Qué que es lo que tenía pasa? unos 10.000 hombres. No tenía Sí, mucho 10.000 más. hombres, más no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta zona de Valaquia es literalmente montaña escarpada, montaña, valle, cuello de botella, iba a decir culo de botella. Cuello de botella, Qué buen también culos de botella, también alguno habría. Cuello de botella, entonces, ¿qué hicieron? La guerra de guerrillas, la guerra del terror. De hecho, cuando Mehmed II intenta invadir la zona, en una de las veces, tiene un campamento inmenso. Hay una leyenda que dice que Vlad se disfraza de turco, va al campamento, porque quiere localizar la tienda de campaña, o sea, la tienda del sultán. Cuando la localiza, vuelve, y en una noche de estas, donde los turcos no se lo esperan, aparecen todo el ejército de Vlad cargado de antorchas,
y empiezan a quemar el campamento. ¿Qué es lo que pasa? Que, según la crónica, la leyenda, se equivocan de tienda y no matan al sultán y el sultán puede huir. Me segundo. Pero para que veáis la cantidad de cosas extrañas y estrambóticas que contaban de este hombre ya en la época. Sí, o sea, de esto está Era escrito, auténtico terror. está escrito y más terror aún con una serie de grabados que hay por ahí, porque este señor, en estos impales que hacía de los otomanos con los que estaba peleando en aquel momento, estos 23.884, literalmente pensad en un bosque de empalados, ¿vale? Delante del castillo, de este de aquí, pues todo alrededor era gente empalada directamente. Pues lo que decía la leyenda es que este señor, él, cuando estaban los recién empalados, se ponía a comer y a cenar mirando cómo esa persona se retorcía de dolor mientras que él comía. Y de aquí precisamente sale todo el tema del vampiro, porque parece ser que como les cortaban la cabeza, él pedía que en la copa de vino pues le echasen sangre de ese corte que se le hacía en la cabeza para bebérsela mientras que pues estaba cenando. Una cosa, aquí os pongo el grabadito este que hay típico de Vlad. Aquí está, ¿vale? Ahí tenéis a su sirviente cortando trocitos de persona y él pues merendando. Sí, un bebe sangre. Seguramente era mentira, o sea, esto era mentira seguro, o sea, no creo que bebiera sangre. También es verdad que él era muy católico en ese sentido, entonces él sí que es verdad que hacía la guerra santa en contra del infiel, pero tampoco... Pero claro, es que aquella zona es tan extraña, tan turbia, a nivel ya orográfico, lo que he dicho antes, ¿no? La zona muy montañosa, muy oscura, mucha bruma, mucho bosque muy oscuro, estos que entras y se pone todo oscuro. Entonces, claro, todo acompañaba para que las posteriores crónicas que hablan de Vlad Tepes, pues todo condujera a esto, y por eso Bram Stoker en el futuro flipó cuando descubrió a este hombre, que en Rumanía es un héroe. Sí, es un héroe nacional. De hecho, tuvo muchos problemas Bram Stoker en su día con Drácula en Rumanía, porque claro, estaban pintando a su héroe nacional que había salvado a Rumanía de la invasión turca. Lo estaba convirtiendo en un monstruo, ¿no? Que es lo que es Drácula al final, es un hombre que mataba vampiro, gente, que chupaba sangre y porque sí. Pero hay estatuas de Vlad Tepes en plan héroe nacional en Rumanía. Sí, y hay museos y están las cartas que escribía el rey húngaro, está todo, incluso los cuadros, que el cuadro de Vlad Tepes existe, o sea, es físico, está ahí, o sea, es su cuadro, es su puta cara. Y bueno, en fin, hay de todo. Ya os digo, hasta castillos falsos de Vlad Tepes que no son porque atracción. De hecho, intentaron, por si no lo sabes, abrir un parque turístico en Rumanía sobre Vlad Tepes y se lo tiraron para atrás. Porque la gente ya era como... o sea, el vampiro, el no sé qué, el Bram Stoker, que aquí la gente solo viene a ver vampiros, la gente aquí, los góticos paseando por el pueblo... Y aquí no va a abrir aquí también un parque de atracciones de vampiros. Anda ya. Y se lo echaron para atrás directamente. No, es que le sabe como bastante mal a los rumanos que lo pongan como un vampiro. Tal cual. Pero básicamente Bram Stoker lo que estaba buscando era leyendas y mitos de bebedores de sangre. Bebedores de sangre es como se llamaba en un principio. Ya de ahí, al enterarse de Drácula, de su padre, de Drácula, pues dijo, pues aquí tenemos al conde Drácula, y de ahí pues salió toda la leyenda del chupasangre, que de los vampiros existen. Y hablando un poco del bosque que decías antes, es que según la leyenda también, que tampoco está comprobado, Vlad Tepes mandó talar un bosque entero para empalar a 20.000 personas. O sea... Y luego en otra invasión turca se cuenta que los turcos yendo hacia el castillo, ¿no? Del castillo de Vlad, se dieron la vuelta en un punto en que empezaron a contar cadáveres empalados, y cuando llegaron a 40.000 dejaron de contar y se dieron la vuelta y se fueron a Turquía otra vez. O a Turquía, al Imperio Otomano. Vieron el bosque. Y esto lo ponen en las crónicas de la época. Sí, o sea, sí. Que seguro que es mentira, esto no es real ni de coña. Pero si no es real, por lo menos algo hubo. Si el río suena, agua lleva. Algo hubo porque literalmente
dijeron que llegaron hasta que prepararon y toda la incursión, prepararon las tropas, que además, decirte que en ese momento, cuando atacan los otomanos y deciden vamos a ir a por el castillo de este señor, vamos a ir a por el castillo de Vlad, Vlad lo que hace es echar toda la población hacia la parte de atrás del castillo, hasta que lleguen al castillo, que vean, que lleguen a ver el bosque de empalados. Y al mismo tiempo, lo que hace es lo típico, tierra quemada, que es básicamente quemar el cereal, quemar las casas, quemar todo, la tierra, para que no puedan cultivar, para que no cojan un alimento y demás, hasta que lleguen a su castillo. Todo hasta el castillo y la tierra quemada. Pero además envenena los pozos y al mismo tiempo a todos los enfermos de Valaquia los viste también, los disfraza y los mete con los otomanos, los manda con los otomanos, porque tenían peste, tenían tifus, tenían de todo. Y cuando llegan allí, directamente, cuando llegan a lo que es el castillo, no tienen comida, están enfermos, tienen peste, tienen tifus, están débiles. Y cuando llegan, lo que ven es el bosque de empalados, directamente se cagan y dicen, mira, mejor no, o sea, hoy no, sí. Otro día. De esas hubo varias que se cuentan de invasiones que los turcos dijeron, no, vamos para atrás. Porque es que no... Realmente era el, pues eso, el diablo de la época para los turcos. Que luego ya veréis cuando se lo consigan cargar lo que hacen con él. Que bueno, que esa es otra. También. Esto es el segundo reinado, ¿vale? El segundo reinado termina con una invasión, vaya... una invasión prototípico. Otomanos por un lado, húngaros por el otro, quien está en medio, Vlad. Vlad cae. Llega un punto en que cae. Y lo capturan los húngaros. Porque Vlad, en un momento, en un intento desesperado, intenta otra vez aliarse con los turcos y Juan... Bueno, Juan no, ya era Matías Corvino, creo, el siguiente emperador. Ataca con todo, consiguen hacerse con la zona de Valaquia. Y total, capturado y a la cárcel. Y ahí está unos cuantos años en la cárcel, que aquí, sí. Claro, que también hay que alimentar la leyenda, porque en una cárcel vivir tanto tiempo como vivió él, también decía que no era humano, que era sobrehumano lo que aguantaba ese hombre. Sí, y además decían también que dentro de la cárcel, con trocitos de astillas de madera, que iba encontrando y lo que pudiera, las ratas que estaban dentro de la prisión las empalaba. Te cuenta la leyenda, que empalaba ratas dentro de la prisión. Sí, pues ya está. Ratas y pajaritos. Para alimentar más la leyenda, ¿no? Sí, para alimentar más. Fue en 1473 cuando sale precisamente de la cárcel. Que lo liberan ya la segunda vez que sale de la cárcel de los húngaros. Sí. Porque lo utiliza otra vez el Imperio Húngaro, utiliza a Vlad como legítimo heredero al trono de Valaquia, porque el que habían puesto de Pelele se quiere aliar con los turcos otra vez. Entonces, efectivamente. Pues montan un pequeño ejército y van hacia allí. Al mismo tiempo que sale de la cárcel, precisamente lo casan con la hija de Juan. Uh-huh. Ya te digo, no hay registro de esto, pero es para afianzar que no se va a liar otra vez la hegemonía, exacto, que no se va a liar otra vez con los turcos. Te casas con mi hija y tal. La cosa es que en una de las excursiones está Vlad fuera con sus hombres haciendo una incursión buscando a ver dónde vienen los turcos, por dónde nos van a atacar y tal. Va con una pequeña patrulla de 200 hombres y resulta que llega una patrulla también de los turcos al castillo. Y la mujer, viéndose asediada por los turcos, se tira con su hijo, su primogénito, su primer bebé de Vlad, se tira y se matan los dos. Desde la torre más alta, porque ya no queda torre, pero los dos se matan. Así que tela con este señor, que cuando vuelve de esa incursión va a resultar que ya no tiene mujer y no tiene hijo porque le han atacado mientras que estaba fuera. Su ejército ha defendido el castillo como ha podido, pero ha perdido muchos hombres y su mujer y su hijo han muerto. Sí, y esto ya es la última etapa, cuando él decide volver a Valaquia después de haber sido capturado
La cosa sale muy mal, creo que recupera el trono, si no recuerdo mal, creo que son 6 o 7 meses, y la cosa sale regular y los turcos ya van con todo y... Sí, recupera el trono nada, muy poquito, 6 meses, y a este punto ya tiene 45 años. O sea, ya está ya... Era joven, ¿eh? Era joven. Sí, Dentro de lo que cabe, era joven. O sea, a porque ya ver, ves que lleva 20 años el tío dando por culo, también te digo, o sea... era joven para nosotros, a lo mismo en la época de tener 45 A ver, años no era tan joven. Gengis Khan, por ejemplo, vivió 80 y pico años, o sea... Pero no había tenido esta vida. Claro, pero es que ha tenido una vida muy dura este señor. Claro. Entonces... De empalar gente, de cenar delante... Igualmente, claro, muere porque le dan un flechazo, o sea, no muere natural, le dan un flechazo y lo matan. Efectivamente. Y con el cuerpo, pues pasan cosas. El cuerpo, claro, imaginan los turcos cuando ese soldado turco que ha tirado la flecha, que ha disparado la flecha, se encuentra el cadáver dice, yo he sido, le cortan la cabeza, la meten su cabeza en un tarro de miel para conservarla y se la llevan a Estambul. Estambul. Y la plantan en el centro de Estambul, enfrente de Santa Sofía, plantan la cabeza de Vlad Tepes, diciendo, a los cabronazos que se levanten contra el imperio le va a pasar esto. La ponen como ejemplo, para que todo el mundo, bueno, se cuentan crónicas de que todo el mundo pasa por allí escupía, se cuentan crónicas de que la cabeza de noche hablaba, Sí, se cuenta. de que la cabeza hablaba, o sea, se cuentan miles de cosas de la cabeza. Y el cuerpo está enterrado en Rumanía. El cuerpo sí que lo consiguieron recoger, recuperar, se supone que tampoco, supongo que nadie le ha hecho un... ADN de donde... Claro, supone que es él, el cuerpo sí que lo recuperaron y lo enterraron. Pero la cabeza se fue para Estambul y ahí desaparece ya de las crónicas. Que hablando del miedo que le tenían, porque le tenían muchísimo miedo a este señor, obvio, por todo lo que había hecho, cuenta la leyenda que al lado de su castillo, en la parte baja, había un pozo. Y para sus hombres, para el agua y tal. Pues que uno de los días que venía de ver sus empalados cómo se retorcían, volvió con una copa precisamente llena de sangre, eso cuentan, y que la dejó en lo que es el borde de ese pozo. Y que esa copa nunca se tocó. Nadie osó tocar la copa. Una copa de oro, que porque Vlad la había dejado ahí, nadie tocó la copa. Nadie la tocó porque también, ya no porque, eso, claro, la leyenda dice que porque, claro, tan vampiro, maldito, la maldición que sea. En realidad, Vlad, cuando llega al gobierno, intenta poner bastante orden y con todo el que comete un delito, literalmente lo mata. O sea, no se salva nadie. El que comete un delito muere en la época de Vlad. Sí. Entonces, claro, había tanto miedo que de ahí sale la leyenda, ¿no? De que, además es una leyenda que no es de Vlad. Esta leyenda de dejar algo muy valioso en medio de un pueblo, en medio de un lugar donde pasa mucha gente y no lo toca a nadie, esto hay leyendas de estas en la Edad Media cholón, ¿eh? Sí, pero sí, claro. Obvio. Pero era para incrementar ese miedo. Para incrementar aún más el miedo, ¿no? Exacto. Vlad no era bien visto por el pueblo... el pueblo de Valaquia, no era bien visto. Es que no lo quería nadie. Visto porque literalmente, claro, no lo quería nadie. Porque todo el mundo, él mataba, que has robado, te mato, que una gallina, te mato, que cualquier cosa, has blasfemado contra Dios delante de no sé quién, de un cura, el cura dice que tú eres un blasfemo, te mato, o sea, da igual. Que recordemos que era cristiano este señor, cristiano, sí. ¿Vale? Cualquier cosa que estuviera fuera de la ley y que acabamos de terminar con la Guerra Santa, básicamente, tenemos a este señor que literalmente está imponiendo su Guerra Santa y sus ideales cristianos radicales total a sus esclavos, a su servicio, a su ejército y al que pase por la puerta de la casa. O sea, al que esté dentro de su territorio directamente hacen lo que él quiere y el que no, pues va empalado. Es más, hay un movimiento popular de la gente de Valaquia, de una parte del pueblo de Valaquia, que quieren que Radu, aun siendo musulmán, sea el heredero del trono de Valaquia. Y hay hay guerritas y tal. O sea, hay batallitas. Porque quieren que Radu, el hermano, que se había convertido al Islam y que de hecho era una de las manos derechas del sultán Mehmed II, porque acabó siendo una de las manos derechas del sultán Mehmed II, pues eso, fuera el rey de Valaquia, ¿no? Pero claro. Es que mucho. Pues Vlad no permitió. No, hombre, no. ¿Cómo lo va a permitir? Permitir. En fin, la cosa es que... Esto es un poco aquí, hasta aquí llega lo que es la historia de, así muy resumidamente, la historia del hombre. O sea, de lo que realmente ponen las crónicas, que después de cotejar crónicas, compararlas entre ellas, porque una crónica te puede decir X, pero si no tienes otra crónica para comparar, y que sea de la época, una crónica sola no vale para definir. Y que se dice, pues eso, esto es lo que hay, pero...
Y se entremezclan muchísimas cosas de leyenda, muchísimas cosas de personas que se cuenta que pasaba y, claro, claro, estamos hablando de mediados del siglo XV y a lo mejor el escrito es del XVII o del XVIII, pero es lo más cercano que tenemos a esa época y tenemos que, entre comillas, fiarnos de ese escrito porque... Pero claro, tú imagínate... Y tenemos la suerte de que él escribía muchas cartas también. Que sí, escribía muchas cartas, eso sí. Están conservadas y que había bastantes cronistas del Imperio húngaro sobre todo. El Imperio otomano también se cuentan cosas de él. Toda la parte, digamos, más tendenciosa o que más apunta a degenerarlo a él, o sea, degenerarlo para convertirlo en un monstruo, son de unas crónicas que hay de Germania, de unos pueblos germanos que vivían en la zona de Valaquia, que lo pasaron, se ve que bastante putas en la época con este señor. Entonces, claro, para ellos era un monstruo. De hecho, hay actualmente en Rumanía parte de esa de lo que era Valaquia, lo que es la zona de Valaquia per se en Rumanía, que directamente, si no eres de allí, de esa zona, de la original de Tepes, directamente es que no te hablan. Porque eres como sucio. No, es súper racista esto, es decir, si hablas alemán, hablas inglés, hablas... No. O sea, si no tienes la lengua original y no eres de aquí, directamente tú fuera. O sea, no te hablo. Exacto. Súper racista, ya lo digo. Sí, bueno, a ver. Pero... Y aquí ya manejas tú la barca, porque aquí ya sí que yo me pierdo en la parte legendaria, el tema de las estacas, bueno, en fin, las cosas de los vampiros. De esto ya hablé un poquito en mi streaming cuando hablé de Vlad Tepes y de cómo termina siendo el monstruo que se conoce, monstruo entre comillas, porque yo te digo, la leyenda es la que es y Bram Stoker no es que haya aportado mucho a ayudarle en ese sentido con Drácula, pero sí que les hablé, por ejemplo, que esto viene desde hace muchísimo tiempo. No viene la leyenda del vampiro, del chupasangre, no viene con Drácula. Viene de muchísimo más atrás. Por ejemplo, esta lo puse en el streaming. Pues esto es del siglo V, ¿vale? Una de las maneras de acabar con la vida del vampiro, las primeras de hecho de acabar con la vida del vampiro, era amputarle la cabeza y enterrarlo con la cabeza entre las piernas. Esto era un síntoma de esto lo mismo se levanta. Por si acaso le cortamos la cabeza, se la metemos entre las piernas. Por si se levanta, para que no tenga cabeza, para que no vaya mordiendo a la gente, para que no chupe sangre. Estos eran los primeros enterramientos. Luego también tenemos que obviamente pues esto va evolucionando. Y va evolucionando, pues, por ejemplo, una losa en la boca. Esto para que... Típico, ¿no? Así no muerdes, crack. Claro, así no muerdes. ¿Cómo va a morder a nadie con una losa en la boca? Así no puede morder. Y esto es, o sea, si veis enterramientos así extraños, ya os digo, esto es del siglo V y los hay más antiguos. Lo que pasa que, en fin, he cogido esto para que entendáis. Los hay mucho más antiguos. El monstruo, el que se levanta una noche, el zombie, como lo llamaríamos ahora, el que te va a matar y atacar por la noche, chuparte la sangre y acabar con tu vida, eso lleva existiendo desde que el mundo es mundo, ¿eh? Sí. No... Son leyendas muy antiguas. Que al final se van reciclando, ¿no? También se reciclan todo esto. Sí. Y vas encontrando en las diferentes religiones, vas encontrando los mismos patrones todo el rato. Efectivamente, y además que lo vas encontrando y que según la cultura piensan que es una cosa, es otra, lo llaman de una manera, lo llaman de otra. Exacto. Y que para acabar con ello, para acabar con la maldición, para acabar con su vida total y absoluta, porque es un ser inmortal que se levanta después de muerto, pues tienes pues distintas maneras. Esta, por ejemplo, era un cepo que se colocaba alrededor del cuello para que si el muerto... Esto del siglo XV, por cierto, esto es de la época de Tepes, casi. Se colocaba alrededor del cuello por si el muerto se iba a levantar. O sea, es como el tope, para que no se levante de la tierra. Pero los primeros enterramientos, fijaos, la tontería era enterrar el muerto boca abajo. Porque si el muerto iba a escarbar para salir de la tierra,
y escarbaba, se iba hacia abajo. Hacia abajo, hacia el infierno. Efectivamente. Esos eran los primeros enterramientos. Luego ya se van haciendo pues una serie Luego de viene la cosas. historia colectiva, que eso sí que está guapo, a mí me Ay. encanta esto. Hay noticias, pero incluso estoy buscando, porque me suena de que hace no tanto tiempo hubo una movida de histeria colectiva en Rumanía, donde empezaron a profanar tumbas y desenterrar muertos para literalmente clavarles una estaca en el pecho. O sea, voy a buscarlo, pero sí, tú ve explicando, yo voy buscando movidas de estas raras, a mí me encantan las bizarradas estas. Mira, de verdad. hablando de estacas en el pecho, les voy a poner aquí un señor con la estaquita en el pecho, ¿vale? Para que entendáis el momento estaca en el pecho. Aquí lo tenéis. Típico el vampiro, típico señor que... ¿Cómo matas a un vampiro? Estaca en el pecho. Raiden el de Kokoro, pues Raiden de Kokoro. Porque esto es lo que tiene que... Así es como se mata un vampiro. Este es más actual, es decir, este es más actual. Raiden de Kokoro. Raiden de Kokoro, porque es importante darle justo en el corazón. Hombre, es el que pobre. si no, claro. Claro, Si como no se levanta y te come y te muerde el cuello. Claro, ¿cómo matas a un vampiro si no es con una estaca en el corazón? Porque la leyenda del vampiro es muy amplia. Y los tenemos que es con luz solar. Los tenemos que es con los ajos. Los tenemos que es con la cruz divina. O sea, Mira, esto ya lo he encontrado. ¿has lo Te lo encontrado? paso por Discord, sí, espérate. Maravilloso. Esta noticia, es increíble, esto es increíble. A ver, O sea, una zona donde aún clavan estacas en el corazón. madre amor hermoso. La voy a poner aquí en mi OBS para que lo vea la gente, ¿vale? Sí. Comento. Me quito mi cam. Me tapo mi cam. Si quieres comentar de la turrada mientras que la voy poniendo, la hago comentando. Sí, Por porque favor. esto es bastante divertido. Veis que hay una zona que es vecina a Transilvania. Aunque Transilvania también se ha llevado la fama y Vlad Tepes era de Valaquia, no de Transilvania. Pero como que se ha llevado al final la zona de vampiros. Que bueno, que todavía es costumbre entre la gente así más del lugar. En cuanto hay un entierro, desde meterlo en la caja, pegarle una estaca y pegarle un estacazo en el pecho. Para que no se levante y enterrarle con la estaca en el pecho. Ahí se ven fotitos y bueno, es bastante curioso que aún esté tan arraigado esto. Porque, repito, para la cultura rumana, el término Dracu no era dragón, sino demonio. Demonio, exacto. Pues imaginad. Y vamos, había crónicas, es que ahora mismo no las encuentro las crónicas, pero había crónicas de como que era bastante recurrente que de repente el rumor se expandiera de uy, le han chupado la sangre a alguien. Y todo el mundo empieza con esta especie de histeria colectiva y que al final empiezan a desenterrar muertos y a clavarles estacas por las noches, porque claro, como se supone que los vampiros de noche se vuelven a sus tumbas, Es que, pues o sea, claro, ellos es algo vuelven a la bastante tumba. común. Abrir Claro. tumbas y para rematar. Mira, en 2003, varios parroquianos del pueblo, vecino de Celaru, desenterraron a un muerto porque sospechaban que se había convertido Claro, en un cuidado. regresante. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa con Celaru? Pues eso, para que veáis que aún hoy en día queda mucho arraigado en la cultura, sobre todo rumana, No, sí, de, igual. de la cultura vampírica, vaya. O sea, vampírica en este sentido, aunque es verdad que ya no es relacionado con Vlad Tepes, sino por la propia figura en sí del regresado, ¿no? Que ellos no lo llaman vampiro tampoco. No, es regresado, Ujú. Porque Vlad Tepes no era un vampiro, era un héroe nacional, recuérdenlo, el Cid campeador de Rumanía. Pero tal cual, es que es un héroe, es que tiene estatuas, es que tiene museo, es que frenó al Imperio Otomano, él solito en principio. Entonces, claro, es un héroe. Imaginaos, yo qué sé, que no pensad que es como si Españita hubiera frenado a los nazis. Sí. Es que es eso, o sea, es como si España hubiera parado Con ajos. Con ajos, exacto, con ajos. ¿Me explico? O sea, para ellos es un héroe en ese sentido y es comprensible, pero por otro lado era un bruto, un monstruo y un ser aborrecible, pero por las circunstancias Aunque de su luego vida también. Es curioso porque Meme II, aparte de cagarse en los muertos de Vlad cada 2 por 3 que podía,
también lo elogiaba mucho porque decía que era un maestro del terror. O sea, lo consideraba Sí, un sí. estratega de nivel muy alto. Y es verdad que Vlad Tepes en su infancia, aparte de ver torturas y esto, se crió con... O sea, a él le gustaba mucho, según cuentan las crónicas, irse a aprender de los genízaros. Los genízaros eran la fuerza de élite del Imperio Otomano. Entonces, a nivel de estratega militar, era muy bueno. Si no hubiera sido un buen estratega militar, no hubiera frenado como frenó el Imperio Otomano. Es que tú piensas que él podía haber empalado a la gente y volverla y desempalarla y tirar sus cadáveres, o podía haberla enterrado, podía haberla quemado, podía haber hecho muchas cosas, pero decidir voy a hacerme un bosque de gente empalada, era el rey del terror, del miedo. O sea, él ¿quieres venir a mi castillo? Pues si quieres entrar a invadirme, te vas a tener Claro. que ver a todas estas personas a las que ya he matado antes. Y que al final no es como ahora, ¿no? Con las fake news. En la época, ¿no? En la época corría un Claro. rumor, era el boca a oído y eso se expandía como la pólvora. Y al final, pues claro, esto empezaba muy bien, la gente conocía a Vlad Tepes de cerca, bueno, pues es un puto loco, pero no es un vampiro. Pero esto cuando el teléfono escacharrado llegaba a Turquía Ahí está. o a Hungría, este señor era el diablo encarnado. Claro, claro. Porque todo se iba exagerando, como todos los teléfonos rotos, esto se iba exagerando. Que por cierto, que no te he puesto la imagen yo de la caída de Constantinopla porque me la has Ah, sí, pasado es muy, antes. muy bonito ese cuadro. Esto es Mira, qué maravilloso. guapo, Mira las bombardas ahí, ¡bumba! Y a la mierda la muralla. Parece bandera de España, pero no son bandera de España, Son las, Sí, de, es las verdad, del es Imperio verdad. Otomano. Son las del Imperio Otomano, ¿vale? No era Pañita, aquí no, No, no aquí era no Pañita, tuvimos no era nada que Pañita. ver. Que lo mismo también los de Natam se ponen nerviosos. También Sí, aquí. sí, no. No, Como un aquí poco no. más tarde sí que fueron las de Españita, vaya. Poquito sí. Pero Sí. 40 años después. Es lo que tiene. Cuando ya empezamos a. liar Realmente la esto, parda. esto es la caída. La caída de Constantinopla es el fin de la Edad Media, realmente. O sea, el descubrimiento de América también, pero realmente lo que marca que se descubra América es que al caer Constantinopla ya Europa no tiene un aliado potente en la zona oriental de Europa y los portugueses tienen que darle toda la vuelta a África para poder ir a comerciar con China y los españoles deciden, bueno, Colón decide que la Tierra es redonda, como ya todo el mundo presuponía, aunque nadie quería reconocerlo, nadie quería desarmar tanto tiempo. Y es cuando Colón, después de la caída de Constantinopla, de que los turcos controlan toda la zona, que no hay comercio con Oriente, decide pues cruzar el Atlántico. Buscar una ruta alternativa para llegar a lo que él quería llegar y él estaba convencido de que él había llegado a la zona de Japón y por ahí. Él se murió sin saber que había descubierto un continente. Tal cual. Tal cual. Empieza que iba para la India, para otro lado. Claro, él buscaba las Indias. Las Indias. Zipango, se buscaba Zipango, que era Japón. Exacto. Y él creía que había llegado a Zipango, de hecho. Pues O a una de- zona cercana a Zipango. De esto podemos hablar otro día, Rada. Esto largo podemos hablar y otro día, tendido, sí, esto porque la conquista de las Américas y en que posiblemente no fuimos los primeros en llegar. No, posiblemente no, eso está demostrado. O sea, no fuimos los primeros y seguramente ni los segundos. En Los conquistar primeros sí. fueron los vikingos. En conquistar sí. No, en conquista sí, claro. Primero fueron los vikingos y los segundos se encontraron anclas chinas cerca de China, California. sí, China. Sí. Y los chinos también se ve que por ahí sabían algo, sabían que había algo. De hecho, se cree que muchos latinos tienen los ojos así como asiáticos precisamente por ADN. No, claro. O sea, ADN pasaron por el estrecho de Bering. O sea, eso está comprobado. O sea, en la prehistoria, la gente de la zona de China cruza Bering, que estaba unido, o sea, América y Asia estaban unidos por el estrecho de Bering, arriba, al norte, al lado de Alaska. Y aquello era una zona de hielo, pero se podía pasar, estaba unificado. Ahora no, obviamente, pero por allí está demostrado que por allí pasaron bueno, no quiero llamarles chinos, o sea, la gente que vivían en la prehistoria, en la zona de China, pasaron hacia América y fueron yendo hacia abajo. Chinos Y por eso todavía no los eran. rasgos, obviamente los rasgos, Sí. nosotros tenemos unos rasgos diferentes que ellos. Pero los chinos y la gente de LATAM, hay mucha gente, sobre todo de las culturas o de los pueblos precolombinos, de los pueblos prehistóricos y de edad antigua de Latinoamérica, sí que tienen los rasgos, ¿no? Unos rasgos que casan más con lo genérico asiático que con lo genérico europeo. Sí. O indoeuropeo, digamos, que somos nosotros. Bueno, yo tengo familia alemana. Yo no, yo por mi parte somos todos o de Marruecos o de cerca. Yo no, Sí, por apellidos y eso estuve yo investigando.
Que por cierto, me acabo de acordar yo que me acaba de meter un flashback de una cosa que yo te iba a contar. Resulta que, hablando del señor Tepes, obvio, hablando del señor Tepes, cuando vuelve otra vez al trono por tercera vez, que ya lo dejan antes de que lo maten y demás, cuando vuelve al trono por tercera vez, que tiene unos 40 y tantos años, resulta que hace una fiesta para todo el pueblo. Está buena. Sí, y se fija que, pues claro, ahí hay gente enferma, que hay sus soldados que están tullidos, hay, yo qué sé, gente que le están peleando, le han amputado una mano, que cojean. Todo el que tuviera algún problema, literalmente, de movilidad, o tuviera algún problema de enfermedad que hubiese contraído por la guerra, gangrena, en fin, la peste, el tifus, lo que sea que hubiera pillado, todos esos fueron invitados a una fiesta especial, la cual se le llama la fiesta de los tullidos. En esa fiesta va a meterlos a todos, igual que pues hizo con los señores, los boyardos, igual que con los boyardos. Los va a meter a todos y obviamente pues eran gente que no podía pelear, que no estaban 100%, y lo que hizo fue literalmente, los que sí estaban bien, el ejército, entrar a cargarse a todos los que tuvieran pues eso, alguna enfermedad, algún problema físico y no pudieran pelear. Y la Tulli Party no acabó bien. Bueno, al final, claro, era un poco claro que... era un poco el pensamiento quizás espartano, ¿no? Si no eres útil para el Estado, pues no te... Bueno, pues eso, ¿no? El pensamiento... Bueno, a ver. Claro, si lo comparas con ahora, todo es una absoluta aberración a nivel moral, ¿no? Pero claro, en la época lo hacía Vlad y lo hacían la mayoría, o sea, es que esto... El que cojea, el que le falta una mano, al que le falta un pie, el que está enfermo y tose cada 3 segundos, el que... En fin... Y aparte, eso, claro, tendemos siempre, ¿no?, a comparar con pensamiento actual cosas que pasaron hace 500.000 años y no se puede hacer porque literalmente son todos unos putos sádicos. Si lo comparamos, si lo miramos con la perspectiva actual, ¿no? Claro, pero es que además estamos hablando, es que en la época feudal que lo eran, obviamente, pero claro. Sí, pero es que en la época reina de las torturas, de la brutalidad, de las guerras, de los reyes feudales, el te mato y me quedo con tu tierra, y con tus hijas, y con tu mujer, y con tus títulos. Exactamente, y aquí parece que, sobre todo en España, nos escandalizamos a veces cuando... sobre todo la conquista de América, nos escandalizábamos diciendo, no, es que mira los aztecas que cogen corazones, arrancan todo el día, sacrifican humanos. Bueno, ¿y qué hacía en España la Inquisición? Si no era hacer lo mismo exactamente, pero en nombre de Dios. Tú eres bruja, bueno, te ponemos un saco de piedras, te tiramos en mitad de un lago, de un río, y si nadas eres bruja porque es imposible escaparse de eso, y si no nadas, si te hundes y te matas, bueno, pues tranquila porque no eras bruja y estarás con Dios. Pues esto, la Edad Media y sobre todo en las zonas que controlaba más la Iglesia, en la parte de la Inquisición, que era sobre todo España, Francia, esto pasa a cascoporro, pero a cascoporro. De directos de brujas míos, creo que he hecho 3 o 4. O sea, he hablado de casos de brujas, de brujería. Yo tengo artículos publicados también en revistas y eso de brujas. Dice, en su día en la carrera dice, uff. Es que es una barbaridad. De hierbas que usaban las brujas, a ver, que serán curanderas al final. Sí, que utilizaba las hierbas para curarte, un ungüento, una cremita y ahora para tu casa, y una infusión y poco más. Pero eso era brujería. Si no venía la sanación de Dios, tú no podías estar ahí. Dicho esto, si tenéis cerca de casa... Yo estuve en Cartagena de Indias cuando estuve en Colombia. Hay un museo de la Inquisición que se te ponen los pelos de punta, viendo los aparatos de tortura que utilizaban. No sé si en España alguno, supongo que sí, que habrá algún museo de la Inquisición. En Córdoba hay uno. Ah, en Córdoba hay uno. Pues... Solo una cosa, si podéis acercaros alguna vez... Sí. Luego pensáis en que los aztecas eran sádicos. Después de ver eso. Allí tienes, por ejemplo, la tortura de la pera, que... Eso era para homosexuales, prostitutas y a cualquiera que se le ponía por delante. Que era lo mismo, que era una pera que se abría
se iba abriendo y tenía unos pinchitos que se iban clavando por dentro. Claro, eso de normal es así y acaba abriéndose así. O sea, esto con unos pinchos en tu culo, pues directamente acabas desgarrado y reventado, básicamente. Pues eso, que el tema de la tortura y el terror durante la mayoría de conquistas de la historia de la humanidad ha existido, el sadismo ha existido, los romanos lo hacían, los griegos lo hacían, los egipcios lo hacían y todo Cristo hacía de todo. Es verdad que obviamente no justifica que eran, a ver, gente, pues eso, si hubiera existido psicología en la época, pues hubieran podido estar diagnosticados de muchas cosas. Demasiadas cosas. Pero claro, la grandeza, el poder, el dinero, el tener títulos, le hacía hacer lo que le diera la gana directamente. Porque sí, el poder. Al final también es verdad que la media de muerte... Y la iglesia, que también ayudaba ahí bastante. La iglesia ha hecho de todo, lo más grande. Porque ahí me ha nombrado Dios. Tú ahí no tienes nada que ni pinchar ni cortar. Exactamente, en nombre de Dios han cometido la mayoría de atrocidades de la historia de la humanidad, o sea que... Es que tela. Pero sí. Pero bueno, esta es nuestra historia, es lo que hay. Y el ser humano es así, ¿qué hacemos? Somos una mierda. Somos una plaga. Mira, no, es plaga la que nos viene, pero es que no morimos. No nos morimos. Somos inmortales. Algunos se libra y ya por la especie sigue, por desgracia. Pero en fin. No sé si quieres añadir algo más, Rata. Yo estoy pensando, pero no se me ocurre así nada que... se me ocurra así de Vlad o de alguna cosa. Si tú quieres decir algo, si no yo empiezo a hilar luego. No, a ver, si quieres contar algo más sobre los otomanos, que yo sé que tú del Imperio Austrohúngaro y de los otomanos, tú puedes tirar de aquí toda hora hablando solo. No, si yo me puedo hablar del Imperio Austrohúngaro, de la formación, expansión y declive del Imperio Austrohúngaro, me puedo estar aquí, ¿no? Pues veis mañana a esta hora y yo sigo aquí hablando todavía. Y del Imperio Otomano 3/4 de lo mismo. O sea, yo soy muy fan de Mehmed II. Pues si Mehmed II me parece una barbaridad. Sí, no, un poco lo que he contado de la conquista de Constantinopla, ¿no? Y de cómo él al final se empapa de consejeros de todas las culturas chinos, la zona de las estepas para el tema de la guerra, el caballo, los jinetes genízaros, la infantería de élite del ejército turco, cómo traen las bombardas, cómo tienen ingenieros que crean las bombardas. Las bombardas en su época fue una revolución, fue como en su día pues la segunda gran revolución a nivel de conquista de ciudades es la bombarda, que es un cañón gigantesco que de hecho construyeron un especial para Constantinopla para pegarle zumbidos desde a tomar por culo. Y fue eso lo que hizo que Constantinopla, una ciudad que era inexpugnable, que jamás Constantinopla tiene 2000 años de historia más o menos. Jamás se había conseguido conquistar. Nunca. No, claro, es que ¿cómo entrabas? No, era imposible. Es un cuerno, literalmente es un cuerno, con una bahía que estaba tapada por las cadenas de antibarcos. Y la otra parte había 3 filas de murallas grandes como demonios. 3 filas de murallas tenía Constantinopla. Pues a tomar por culo con las bombardas. ¿Derrumbaron la del oeste, puede ser? ¿O me acabo de inventar? No, era solo una fila. O sea, la fila daba todo así, daba hacia el oeste. Hacia el oeste. Era la única muralla que había. Era la única muralla hacia el oeste. oeste, sí. Era la que cubría. Y había torres de defensa a saco, pero si buscáis fotos antiguas de cómo estaba compuesta Constantinopla, vais a flipar de la obra de ingeniería que es eso en defensa. Es una barbaridad. No se podía entrar hasta que llegaron las bolas de cañón gigantescas. Entonces ya, pues, eso no podía parar una muralla. No, por lo menos no esa muralla. Claro, es que ¿cómo paras eso? Si además es que los muros también de otras batallas estaban ya tocados, no era lo mismo. Y que era la muralla más débil, en fin, cosas. Cosas. Exacto. Pero sí, la única vez que se había podido conquistar Constantinopla fue porque en la primera cruzada la conquistaron los propios cruzados porque les dejaron pasar y la liaron desde dentro, o sea... ¿Pero cuántas cruzadas hubo? Creo que la cuarta cruzada... No, cruzadas hay 4, bueno, 4 y luego los albigenses... Cruzadas a Tierra Santa grandes hay 4. 4, pero luego hay pequeñas, hay tropocientas, hay muchísimas. Que tenemos los templarios, la Orden del Temple, los Rosacruz, los... La primera es la más graciosa. La primera es la de los mendigos, ¿no? Que fueron literalmente muertos de hambre de toda Europa en masa hacia Tierra Santa. Que dicen que el emperador, que creo que era, no recuerdo, pero creo que era Justiniano,
en la época el emperador flipó cuando lo vio llegar. Dijo, pero esto qué pollas es, ¿sabes? Me habéis prometido un ejército cruzado porque el Papa había hecho una arenga en plan hay que recuperar Tierra Santa de mano del infiel. Y literalmente todos los pobres, sin nada, sin armas y sin nada, muertos de hambre, cruzándose toda Europa para ir a Tierra Santa. Y tenían que pasar, obviamente, por Constantinopla porque es el paso natural, Claro. por el estrecho del Bósforo. Y pues imaginad, la que liaron allí, no sé, pero era una barbaridad. O sea, no recuerdo el número, pero era una cosa exagerada para la época, la cantidad de mendigos que llegaron a la zona. Sin ejército, o sea, eran literalmente mendigos. Sin armas, sin nada. Uh-huh. Esa es muy graciosa. Si podéis, la primera cruzada es muy de risa, o sea, es muy graciosa. O sea, muy graciosa para verla de fuera. Si la vives en esa época siendo de Constantinopla, te cagas encima, literalmente. Claro, pero tú qué haces con, yo qué sé, 200.000 mendigos que te aparecen por la puerta de casa. Exacto. Luego ya no, luego a partir de la segunda la cosa se profesionalizó, claro. Ya fueron reyes, emperadores, ya sí, la ya, cosa fue de otra manera. Y ya era un cuerpo de élite, literalmente los guerreros de Dios, tal cual. O sea, luchaban para conquistar Tierra Santa y expulsar a los infieles. Bueno, eso era la excusa. Lo real era que normalmente, aparte de los reyes, que sí que buscaban la gloria de Dios, bueno, en fin, el reconocimiento del Papa al final, que era lo más importante de la época de la Edad Media, lo que buscaban también, o sea, la mayoría de señores que iban con su ejército de mierda, con su espada, su escudo, eran literalmente hijos o nobles de categoría baja, porque eran los hijos pequeños que no habían heredado una mierda. Entonces tenían que irse a algún lado. O bastardos, claro. O bastardos que lo mandaban para allá a ver y ya está. Exacto. Te mueres, pues te moriste. Estaba por culo. Pero y luego sí, ya llega Ricardo Corazón de León. De hecho, Federico Barbarroja, que fue el gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se fue de cruzada y no llegó ni a Tierra Santa porque se ahogó en un río con la armadura. O sea, es que hay muchas historias. La cruzada tiene 1000 historias para contar. Se metió en el río con la armadura puesta y se ahogó. Eso no lo sabía. Sí, se ahogó. Sí, Rada es una enciclopedia con patas, en la wiki. Federico Barbarroja, que era era el emperador más grande de la época. Era una barbaridad lo que era el Imperio Sacro Romano, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico. Era una barbaridad para la época. Bueno, Ricardo Corazón de León, toda la movida que tuvo allí, Saladino, que es otra de mis figuras favoritas, porque aparte de ser un estratega descomunal y el estratega que consiguió, ¿no?, unificar al Islam en contra de, bueno, para hacer el gran imperio que luego sería el Imperio Turco, en realidad fue un poco el heredero del otomano. Era un señor que tú ves las crónicas que escribían sobre él, tenía varios cronistas además, cómo él hablaba, y era una persona con una inteligencia brutal, y de hecho era amigo de Ricardo, se hicieron amigos Ricardo Corazón de León y él. Pero bueno, esto es otra historia. Me voy a poner aquí porque ya digo, yo me pongo aquí a contar cosas y volvéis mañana a esta hora y sigo aquí cascando. Tu cuenta, si a mí esto me flipa. Si ya me he visto todos los directos de historia, que por si no lo sabéis, Rada lo está haciendo en su canal, está jugando a Age of Empires y al mismo tiempo, bueno, jugando. Está poniendo en realidad no juego. Yo lo pienso a veces, digo, si no juego, en verdad estoy en el menú enseñando cositas. Y poniendo los vídeos, que el del 3 es una pasada, los vídeos que hay, que están muy bien documentados y tal. Pues explicar la historia con Age of Empires. Obvio, me gustaría que pusieran más campañas y tuviésemos más personajes. Ya han avisado que van a meter más. De hecho, el Age of Empires 4, en mi opinión, lo han sacado con poco contenido. O sea, lo que hay está perfecto, pero un poquito corto de contenido. Pero ya han dicho que irán metiendo. Espero porque me falta chicha. Yo quiero una, yo qué sé. Bueno, es que Juana de Arco ya está en el 2, puede ser. En el 2. Creo que sí, que Juana de Arco está en el 2 y en el 3 también. No, en el 3 no, en el 3 está la Guerra de los 100 años. No, claro, Juana de Arco, claro, está la Guerra de los 100 años. Sí. En el 4 también están, y Gengis Khan también está en el 4. Pues de Juana de Arco, si le ha gustado esto, hablaremos. Hombre, Giles tiene tela. Claro, o sea, tú te quedas con la parte de Juana. Luego toda la aparición también de la Orden de los Templarios, ahí, hay que contar, bueno, eso es antes, pero vaya. Claro, es que ellos... enlaza mucho todo. Es que es una cosa la Guerra de los 100 años, que no duró 100 duró, no os engañen, no duró 100 años, duró 113. Es mentira. Todo larga, Sí, la más larga de la historia por ahora. Pues ya hablaremos de la campesina. Es verdad que es un poco fake porque hubo parones, o sea. Sí, pero es la más larga de la historia. Ya hablaremos de la campesina, de cómo llega a ser, quién es. La elegida de Diosito. La elegida de Dios. Y cómo encuentra. Pues la leyenda de la espada de Juana es una cosa maravillosa. Sí. Cómo encuentra la espada.
Pues igual que la encontró Atila, que lo expliqué otro día. Lo de encontrar la espada de X personaje super dios o ángel, eso vaya, se lleva haciendo en la historia desde que el mundo es mundo. La espada de Marte, la espada del ángel no sé quién, la espada del rey tal, la espada Excalibur. Esto lo de la espada es la cosa más recurrente en la historia de la humanidad. Tal cual. Pero además, no solo con la espada. Tú piensas que hablando de Tierra Santa y reconquistar el Santo Grial, la búsqueda del Santo Grial, es que es una puta locura. Bueno. ¿Cuántos santos griales han encontrado en la historia? ¿Cuántos cáliz? De eso quiero hablar. Yo lo di yo me lo contaban como anécdota. Que ahora no recuerdo el número exacto, pero si tú juntas todos los supuestos trozos de la Veracruz que existen, yo no sé cuántas eran, pero voy a buscarlo de hecho, porque era una puta barbaridad. Se podían hacer, se veía un puto bosque de cruces, ¿vale? De Jesucristo. O sea, si tú juntas todos los trocitos de tal, o todos los trocitos de la sábana santa que hay por ahí, si tú juntas todos los trocitos de todo lo que dicen que es, te salen 100 naves de reliquias que pertenecieron a Cristo. Normal. Y la sábana santa lo mismo, los santos griales lo mismo, los clavos de Cristo. ¿Cuántos clavos hay? ¿Cuántos clavos de Cristo hay? Los clavos de Cristo, o sea, tú con los clavos de Cristo te puedes montar una ferretería de los que hay en el sola, mundo. O 27, una cadena de ferreterías. Solamente con clavos de Cristo. O sea, es increíble. Es que... pero que sé con todo, con todo. Con cualquier cosa. Igual que... de hecho, hoy mismo, Rada, he estado viendo... Han encontrado la casa original de Cristo en Jerusalén y no sé qué. Digo, otra más. Pero si tiene ya 50 que tenía todo Jerusalén. Un día tengo que hablar yo. mira, se me ocurrió, no se me ocurrió. Un día tengo que hablar yo del Cristo histórico. Que está. Eso mola. Es que también hay, obviamente. Claro. Pero como Cristo hay 100.000 más que también eran profetas y que decían exactamente lo mismo que él. Entonces... Sí, pero es lo que pasa que... ¿De qué te quedas del personaje histórico y de qué te quedas de la leyenda? ¿Qué es cierto, qué es mentira? Porque claro, la está verdad... todo tan diluido ya que es muy difícil. Porque en la época, ya os digo, se habla siempre, y crónicas romanas que se refieren en la zona no de actual Israel, que no se llama Israel. Pero hay crónicas que, vamos, los profetas eran uno a la semana. Sí. O sea, era algo del orden del día, porque para los judíos, el que no lo sepa, pues... Para los judíos en sí, el Hijo de Dios aún no ha vuelto. Para los cristianos, es Jesús. Para los judíos aún no ha vuelto, ¿vale? Entonces lo están esperando. Entonces, como lo están esperando, lo llevan esperando 2000 años, o llevan 2000 años que cada media hora sale un profeta. O uno que dice que es el Hijo de Dios. Claro, para los cristianos es Jesús, y no hay discusión. Claro, pero aquí tenemos también a los cristianos la segunda venida de Jesucristo, que también existen varias segundas, terceras, quintas y 27. La secta, sí. Que ya ha venido 70 veces ya, ese señor. Claro, pero tú plantéate, si eres Jesucristo... Yo convertir todo el día agua en vino sería... O sea, no sé si fuera Jesucristo, está todo el día borracho. Eso lo tengo más claro que el agua. No, pero ¿cómo te planteas tú en plan... Voy a yo decirle a esta gente, época actual, de Twitter, de redes sociales, ¿qué hago yo para demostrar que soy el Hijo de Dios? Y no un puto loco más, otro extra. Rayos láser por algún lado, o sea, tiene que haber magia, tiene que haber algún superpower, si no, no tiene sentido. Ya, pero ¿cómo distingues eso? ¿De un CGI, de alguien, de un mago de la tele? Claro, no, de una movida, ¿no? De una habría que hacer una macroquedada, ¿no? Al final. Claro, o sea, tendría que hacer algo en plan... Tendría que salir, claro, salir Jesucristo en el Viñarrock y hacer algo muy gordo, entonces... Claro, o en el Sonar, o en el Primavera Sound, ¿sabes? Tendría que ser en un sitio así. Aunque luego, claro, dirían, no, es que la gente iba drogada, bebida. Es muy difícil. En un Barça Madrid, yo qué sé, algo así. Que no hubiera truco. Ante notario. Exacto. En plan, delante mía había un vasito de agua, se ha puesto rojo y esto vino es Rioja. Reserva eso de es, no sé ese superpoder es increíble, o sea, eso es lo mejor. Claro. O sea, convertir, ¿cómo era? Los panes en peces, ¿no? O al revés, a los peces en panes. No, mi profesor decía los penes y las paces. Los penes y las paces, convertir los penes en las paces. Los penes y las paces. Es que ahora no sé si eran... panes en peces, que yo convertiría en panes, yo prefiero el pan que los pescados. Panes y peces.
O ahora, claro, ahora convertiría, pues yo que sé. Convertirían los peces en un Poké Bowl o algo así más moderno, ¿no? Para estar a la moda. Que un pez, pues yo que sé. Te hace un Pero habría vídeo que en TikTok, ¿no? Claro, y habría que convertir el agua en mojito, no en vino. Entonces. A ver, Claro. hay gente que le gusta todavía el vino, Rada. Pero un ¿Rebujito? mojito. Cuidado. Pero va a A ser ver. más moderno, ¿no? Para enganchar Hombre, con la juventud. a ver, O sea, no, un chaval de 18 años o 16 años te va a ver un Rioja. No, pero un Malibu, piña. Un Malibu piña, Dios. Recuerdo de Vietnam, no tengo yo con eso. Cosa más asquerosa. No piensas ahora fríamente y dices, qué asco. Tenemos 50 años, también te digo. Un ron Total, cola, que- un gin tonic. Que la historia es una cosa. Es una cosa que te permite estar en paro, como eso. Aparte. Pero bueno. Yo pero- siempre digo que estudié lo que quise y sabía dónde iba, ¿eh? No, sí, pero... Pues me sirve para Qué- contar qué historietas bonito como es. si fuera un abuelo. Sí, es muy bonita la historia de la carrera, es espectacular. Yo casi me meto a historia y a mí me flipa la historia y yo al final tiré por ilustración porque me tiro para el Mejor. dibujar que... Bueno, mejor, no sé yo qué decirte. el Bueno, tema mejor de- tampoco te creas. Sí, Me tiro más a dibujar que el tema de historia, pero si no, pues hubiera estudiado lo mismo que tú, directamente. Porque me flipa la historia y de hecho se me da bastante bien la historia. Que sin estudiar, yo sacaba 4 y 5, pero mi profesor me suspendió y me dijo, no, vas a repetir el curso. Vas a repetir el curso con mis 2 asignaturas, Historia de España y Historia del Arte. Ah, la guapa. qué bien. Y yo, qué guapo, gracias. Y repetí un año entero solamente con esas 2. Ahora sí, Joder. mi nota más baja ese año fue un 9,5. Que me han hecho la bronca por un 9,5, en plan... Hombre, es que como saca un 10, poca vergüenza, ¿no? Porque, a ver, todos los exámenes un 10. Que me saca un 9,5. Tenía un profe que no me ponía 10 nunca porque decía que el 10 era Dios. Era un católico de estos ultras. Ah, Y el 10 no puedes tener un 10 porque el 10 es 10. Le ponía un 9,9 yo, pero caballero, ¿qué te cuesta? 9,9. What the fuck. El 10 es Dios. Y digo, 10 de Dios. pues, yo le decía, pues seguramente no le importe que tenga un 10 yo. No, seguramente no. Entonces, pues eso. En fin. Total, que la historia es bonita. Lean historia. Sí, y Pero aprendan. estudien otra cosa. Porque, Lean por su cuenta. O me escucha este señor, o me escucháis a mí. No. Pero no. leed e informaos, que porque la historia, como he dicho Rada antes, como los pantalones campana, se repite. Tal cual. Vuelve otra Como vez. ahora. Y te piensas que no, pero se repite. Como ahora, ¿eh? ¿Quién iba a decir que tendríamos Europa plagada de nazis otra vez, eh? Y que se blanqueen discursos que se daban en los años 30 exactamente iguales. O peores. Y que hicieron que apareciera el señor bajito con bigote muy enfadado. Bueno, tenemos Pues ahora un señor estamos bastante exactamente en famoso. el mismo discurso y con gente joven. En fin. Claro, Pero bueno. gente joven que tampoco tiene ningún criterio en el sentido de me he puesto a estudiar, sé de historia, he abierto libros, me he empollado esto, o sé... Claro, tal, porque no, al final si te dicen lo que quieres oír. Claro, de tu familia, tus amigos y ya está. Y las cuatro personas que sigues en Twitter que hablan de lo que te interesa o lo que no, pero que lo que lees y lo que escuchas es de ese sentido. No te has parado tú a investigar y a tener un criterio propio en la vida y tenerlo de verdad. O sea, y que, ojo, que Y yo tampoco hay que piense... exigirlo, y es un fallo quizás de los que yo me Sí. posiciono claramente. Yo soy una persona de izquierda de toda la vida, de familia Yo- de izquierda de toda la vida. Entonces, también es un fallo de la izquierda que todo este discurso haya progresado como ha progresado, porque la izquierda no ha calado. No ha calado también, es verdad, porque vivimos en un mundo absolutamente turbocapitalista, entonces es muy difícil. Claro, y La que conciencia de además... clase se ha perdido. Y que además la Completamente. izquierda no se ponen de acuerdo nunca. Ni Ah. siquiera va a decir, vamos, para echar a... Ahora la derecha tampoco, que es lo peor. No, pero... Pero bueno. Pero claro, pero sí, cuando hay que pactar, pactan. Claro, rápido. exacto. Sí, ese es el problema. Que pactan y, en fin. Pero bueno. Que son discursos totalmente del periodo de entreguerras, los de ahora. Pero totalmente. O sea, discursos de nazis, vaya. Lo que se están dando ahora mismo en Europa. Y da bastante miedo. Joder, que sea Da miedo. bastante miedo porque al final... Bueno, va a pasar, ¿no? Están pasando cosas gordas ya. En Estados Unidos tenemos tiroteos cada 2 días. El chico este que mató precisamente porque quería matar a negros. Y el racismo en la cresta de la ola. Es Y que la no- homofobia en la cresta de la ola. Y todo en la cresta de la ola. Todo lo que se supone que ya estábamos superando como sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Que estamos ahí luchando no solo por los derechos de la mujer, sino por los derechos de los homosexuales, sino por los derechos de las personas trans, sino que ahora pues tenemos
señores que intentan tirar todo esto por la borda y decir no a los homosexuales, no a esto, no a lo otro, no a los inmigrantes, no, que la teoría esta de conspiración del reemplazo es Lo estuve leyendo el otro día porque me enteré otro día, yo ni había leído nada de esto. Y me Yo enteré sí, otro porque día. además hablé como hace un año así de Y ella. empecé a ver discursos del señor del Partido Verde, que no quiero ni nombrar, defendiendo teorías de esas con otro señor que da puto miedo, que literalmente parece Goebbels, del Partido Verde también. Y yo flipaba, digo, esto no es real lo que estoy leyendo, y la gente aplaudiendo allí como loca. O sea, es que yo de verdad, a mí me da un miedo esto. Pero cuando se enteren que mientras más mezcladas estén las razas, más mejor, más salud va a tener la persona. Claro, que tiene más si salud. te- Eso ya se ve en los sitios donde hay endogamia. Los sitios donde hay endogamia Mira, no hay uno que mira esté, los no hay uno que esté borbones. hervido, ¿eh? Mira los borbones. Mira los borbones. Sí, claro, por eso digo, bueno, y todas las familias reales de Europa, que son tus primos. Claro, primo y. Carlos II, el hechizado. No, hechizado no estaba. No. Estaba malito, hechizado no. Tenía Toda pues eso, endogamia poca que mezcla podía de haber. sangre. Exacto. No tengan hijos con sus primos hermanos. Y luego está Por favor. que si salen estériles, que si salen con problemas de. Claro, no, si Borbón, ahora porque, bueno, porque casualmente Juan Carlos y Sofía no son familia directa. Ella es griega, pero creo que es Entonces, griega, ¿verdad? Felipe ha salido bien, cuajado, Cristina también. Bueno, Elena tengo ya mis dudas, pero no nos meteremos. Entonces, bueno, que Bueno, Felipe no también tengáis cuajado, hijos ¿sabes? con vuestros primos hermanos, es muy importante. Gente, para que os hagáis una idea, en Islandia hay una aplicación, porque hay muy poquita gente, para saber si la persona que te vas a follar esa noche, el Tinder, ¿vale? Te obliga a meter el árbol genealógico, por si te vas a follar a tu prima y no lo sabes directamente. Porque El niño no tiene la culpa. Exacto, el niño no tiene la culpa, pero aparte tampoco te folles a tu prima. Sacad esto por lo menos de este directo, no folléis a vuestra prima, ni a vuestro Sí, primo. eso es lo más importante. No empaléis, No empalar y no... no empaléis a vuestras primas y primos hermanos, por favor. Empalad con otra gente. Empalar pero con otra gente. Vuestros primos hermanos no empaléis. Es que te da. Ay, ¿Cómo ha variado esto, no? Es increíble. hemos terminado mal. ¿Cómo hemos pasado de hablar de esto a nazis? De hablar de Vlad y- Tepe, del Imperio a Otomano, Borbón? a no folléis a vuestros primos. Borbones y lo de fallar. Sí, No lo sé. claro, es que al final siempre se llega. Es que al final, cuando tiras por la historia, siempre acabas llegando a una familia. O los Borbones o parientes. Sí, claro. Claro, siempre Bueno. acabas ahí. Es que al final son todos descendientes. Por desgracia, no era la única monarquía que le pasaba esto, porque pasaba en prácticamente toda Europa. Es que era normal follarte a tu prima. Mm. Normal. Porque claro, pensad que después los reyes tenían las concubinas y todo el rollo, o sea que no solamente follaban con la que le tocaba. Que se lo digan a Juan Carlos, ¿no? También. Pero es que Juan Carlos... ¿Sabes qué No, las pasa? A este concubinas, señor ¿eh? le ha tocado en la era de la información. Y entonces estás bastante más jodido que los reyes anteriores que... No ya te sabes. creas, sabía todo también, pero claro, ¿quién le va a toser a un rey? Claro, pero es que ahora mismo le puedes toser y se le tiene que toser, y mucho, además. Pero además de Claro. eso, es que sale... Ahora le toses y depende de qué programa te lo chapan. Es lo único así más grave que te pueden hacer. No, dependiendo. Dependiendo. En fin. La vida borbona es la vida mejor. Y no la pirata, como decía la canción. Bueno, un poquito pirata la vida borbona, ¿eh? Sí, hombre. O sea, son los mayores expoliadores de Europa, hombre, imagínate. Un poquito pirata sí es. En fin, nada. Muchísimas Pues gracias. nada, a ti por invitarme. Ya Aplausos. volveremos. Placer. Si os ha gustado, pues otro día preparamos aquí a la señora Juana de Arco, que además me apetece un Sí, montón pues, hablar de de ella, Gilles. porque siempre hablamos, de normal yo hablo de señores, figuras heroicas, se tiene como el señor. Me apetece hablar de ella, primero por la figura que es, y porque además, en este caso, la figura del señor es el mal. Sí, El mal, directamente. Pues ese señor era muy malo, ¿eh? El señor Giles de Rice era... Mr. Rice. Ya lo conoceréis, ya lo conoceréis. Sí, un personaje digno de estudio también. Joder.
Pues nada, ¿tú te quedas? Yo me voy a quedar un ratito hablando con ellos. Si tú quieres, vale, si pues tú yo me quieres voy quedar, ya. quédate. No, Si no, yo me voy a hacer cena que estoy enmayado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti por invitar. Adiós, chat, guapos. Decir Y adiós y guapas. darle un beso y seguirle en Twitter y en Twitch, que tenéis de Rada 8 en Twitter. Darle un follow Ahí y está. un beso, coño. Bueno, lo dicho. Gracias por Chaito, invitarme, Rada. bella. Adiós, Chao. adiós. A ver, yo que quito yo mi... voy a colgarle a Rada para que no me escuche aquí hablar sola. Momento. Voy a quitar todo esto. Ahí estoy. Maravilloso. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado hablar de este señor? Sí. Mucho, me alegro. Pues teníamos pensado entre que lo eligió Rada, y yo elegí a Juana de Arco. Así que seguramente, como ya hemos hecho a Vlad Tepes, que si no lo conocíais la historia, bueno, pues aquí la tenéis. Y el próximo día pues hablaremos de Juana. No sé cuándo es el próximo día, de decir, ¿vale? Tengo que hablar con Rada, a ver cuándo puede. Y yo mientras estoy buscando información porque me habéis puesto el hijo de Sam. ¡Ana! ¡Ahí va! ¡Mari Carmen! ¡Ana bonita! Muchísimas gracias. Que últimamente no te veo, te echo de menos, guapa. Espero que esté todo bien. Espero que te vaya muy bien todo. Pues eso, me alegro un montón que os haya gustado. De vampiros, pues tenéis un directo de vampiros, por si queréis seguir hablando y mirando temas de vampiros, tenéis un directo en el canal, ¿vale? Está subido a YouTube, donde podéis ir, pues mirar lo que os dé la gana, de vampiros. Y hablando también de tema de torturas, que hemos estado hablando antes, también tenéis un directo sobre torturas medievales. Por si os interesa el tema, ¿vale? Tenéis ahí un montón de torturas medievales, en fin. No le vas. Ya os puse imágenes y cómo funcionaba cada uno de los cacharros en su día. No me expandiré en ese sentido, no me expandiré. Ya tenéis en YouTube, ¿vale? Por aquí abajo está el link a YouTube. Y cualquier otro tema que nos queráis proponer, personaje histórico importante y tal, ¿vale? Me lo decís y yo se lo propongo a Rada. Si le apetece hacer otra cosa antes que Juana de Arco, pues se hace otra cosa antes que Juana de Arco, sin más. Lo que vosotros digáis. ¡Ah, la Wimu! La traición. No, tortugas medievales, no. Torturas medievales. ¡Luis! Se te quiere, Chio, un gusto haber tenido la oportunidad de jugar contigo y el resto. Grande. Muchas gracias. Os iba a decir, no he agradecido el resto de las suscripciones, más que nada por no cortar a Rada. Creo que me entendéis, ¿vale? Estaba Rada hablando y no voy a estar cortando yo en plan, no le hacía no sé qué, le hacía no sé cuánto. Pero os podéis suscribir. Ahora sí os puedo leer, os podéis suscribir. Os agradezco cada una de las subs. Por no cortar la Rada, pues no os he dicho nada, pero en fin. Espero os haya gustado de verdad, porque yo ya me lo estudié en su día, ya me sabía la historia de Vlad Tepes, obviamente Rada también. Rada es historiador y se sabe esto al dedillo. Se podía haber extendido muchísimo más hablando del Imperio Otomano, de los turcos, del Imperio Austrohúngaro, de muchísimas otras cosas. Pero bueno, nos hemos centrado en esto, en el señor Tepes, ¿vale? Y nos quedamos con el señor Tepes. Esto lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Tal cual. Así que me vais a dejar 30 segundos. 30 segundos. Mentira, 10 segundos. Corto el directo, que se corte aquí, porque así va a ir a YouTube y vuelvo con vosotros, ¿vale? No tardo.